Buenas tardes, chicos. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. La clase del día de hoy, a ver, el tema del día de hoy es unidad del paciente y tendido de cama. Entonces primero vamos a hablar acerca de la unidad del paciente. ¿Todos me escuchan? Ya, gracias. Gracias, chicos. Ya, entonces, para hablar de la unidad del paciente, primero tenemos que saber que el cuarto, la habitación del paciente, es el área en el cual la enfermera, el auxiliar de enfermería, el médico, todo el equipo profesional de salud va a desempeñar la mayor parte de su tarea destinada a la asistencia personal. Pero como nosotros sabemos, los que más están en contacto con el paciente van a ser el personal de enfermería, que incluye auxiliar, técnico y licenciados, ¿ya? Entonces, luego tenemos que tener claro que la palabra unidad se usa para describir una zona del hospital que está destinado a los espacios que son para internar a los pacientes con enfermedades semejantes o de diferentes tipos de patologías. El concepto. Unidad del paciente es un conjunto formado por el espacio de la habitación, el mobiliario y el material que utiliza el paciente durante su estancia en el centro hospitalario. Por lo tanto, el número de las unidades del paciente será igual al número de camas que tenga el hospital. Entonces, acá ustedes pueden ver una imagen de una habitación donde solamente vamos a encontrar una cama, pero ustedes saben que en los hospitales hay secciones donde encontramos 2 camas por habitación, 3 camas por habitación, 10 camas por sala de hospitalización. Entonces va a depender de qué tipo de área nosotros estemos. También tenemos que saber que cada unidad puede aislarse mediante biombos o cortinas para asegurar y respetar la intimidad de los pacientes. Es muy importante que nosotros siempre recalquemos eso. Cuando vamos a realizar el baño, la higiene, la limpieza o algún procedimiento que respecta a la atención del paciente, tenemos que siempre cumplir la norma y cumplir el derecho del paciente, que es cubrir su intimidad. Por eso tenemos biombos o cortinas. Luego, para la unidad del paciente tenemos características. Por ejemplo, tenemos la característica de acuerdo a la patología, a la edad del paciente, que son factores que determinan que eso va a ser muy importante para tener en cuenta la organización y la disposición de la unidad para el paciente. Para la unidad del paciente, con respecto a la habitación, tenemos medidas que nos incluye lo que respecta cada hospital. Las medidas de la habitación son las siguientes. Habitaciones individuales deberían tener 10 metros cuadrados, habitaciones dobles de 14 metros al cuadrado, habitaciones triples de 18 a 20 metros cuadrados, ¿ya? El número máximo de camas por habitación no debe ser superior a 4. Las habitaciones deben disponer de espacios suficientes de 1 a 1,20 metros a 1,20 metros, ¿ya? Ahora, como ustedes, no sé si ustedes conocen el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Maternidad. En el Hospital 2 de Mayo, en algunos servicios como cirugía, como cardiología, hay habitación, pero en la sala de hospitalización, con respecto a medicina, encontramos salas de cama. En una sala de medicina, por ejemplo, de Santa Ana, podemos encontrar 20 camas. En una sala de San Pedro podemos encontrar otras 20 camas, a comparación que, por ejemplo, en la maternidad encontramos el área de adolescentes. Por cada cuarto existen 3 camas, por cada cuarto existen 4 camas, por cada cuarto existen 2 camas. Entonces, en área de emergencia no vamos a encontrar camillas, camas, ya sea 5 como un mínimo, ¿no? Como un máximo, pero mínimo como unas 2 o 3, porque el área de emergencia nos da a entender que la persona ingresa, se le estabiliza y
se retira o si no es hospitalizada. No realiza una permanencia de tiempo más duradero en esta estancia, porque emergencia siempre tiene la visita en cualquier tiempo de varios pacientes por diferentes tipos de patologías. Como pueden ver aquí en la imagen tenemos las características que tiene que tener una unidad del paciente. Las paredes tendrían que ser pintadas de colores claros y sin brillo, como ustedes han visto en los hospitales, la gran mayoría son pintados de color blanco. Tenemos un aseo completo que por habitación sería lo ideal, ¿no? Pero no vamos a contar con este tipo de estructura de unidad, a excepción de que algunos sean, por ejemplo, igual, si estuviéramos en el salud, en el seguro también contamos con habitaciones de 2 camas, algunas son de una sola cama, pero es muy raro sí encontrar salas con 10 o con 11 camas, ¿no? Ahí siempre se trabaja habitación individual, habitación doble o habitación triple. Entonces, con respecto a salud no vamos a tener ese tipo de circunstancias. Tiene que contar una puerta amplia para permitir el paso de una cama con sistema de goteo. O sea, ustedes han visto que las camas de hospital son anchas de una longitud, ¿no? El tamaño es suficiente para que se pueda distribuir con comodidad y ordenar todo el mobiliario que permite realizar su limpieza fácilmente también. También es importante que las tomas de oxígeno o el sistema vacío que se disponen fijos en la pared, que están empotrados en la pared, y en la cabecera de la cama del paciente también tienen que estar ya sea la luz de emergencia, el timbre, ya sea lo que es los materiales de monitorización. El sistema de comunicación interna, algunas habitaciones tienen lo que es un teléfono para que puedan comunicarse con el área de enfermería. Ahora, también es importante que contemos con una luz artificial y una luz natural, y que la ventilación sea adecuada y que garantice una renovación de aire. Respecto también a la altura de la habitación, tendría que ser de 2 a 5 metros, es lo correspondiente, ¿no? Para cada unidad hospitalaria se va a diseñar teniendo en cuenta el tipo de paciente que va a acoger. Por ejemplo, tenemos la unidad según la edad, que es la unidad pediátrica, la unidad geriátrica, unidades obstétricas y unidades con características especiales al resto de unidades. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver el área de pediatría, va a tener camas pero en forma de cunas. Si es neonatología va a tener incubadoras. En el caso del área de geriatría vamos a aportar con camas que tengan un sistema de colchón que es antiúlceras, que tenga secciones para poder tener para cambiar de posiciones también al paciente. Entonces va a depender mucho de la edad de la persona que va a ocupar cada unidad, cada habitación, ¿no? Entonces los servicios están diseñados de acuerdo a ese tipo de etapa que se encuentra la persona. Por ejemplo, acá, si tenemos una unidad de pediatría, deben diseñarse y decorarse con colores y motivos que llamen la atención del niño y resulten alegres y atractivos. Por ejemplo, escenas de dibujos animados en sus paredes. Ustedes han entrado a visualizar o han visitado en algún momento lo que es el Hospital del Niño. El Hospital del Niño, sus paredes, la misma estructura del hospital, de sus habitaciones, está diseñado de una manera muy infantil para que el niño se sienta acogido en la parte de su habitación. La unidad de geriatría, en el caso de pacientes dependientes de una silla de ruedas o de otros dispositivos de ayuda, también es importante que las habitaciones deben disponer de mayor espacio para tener un acceso a la habitación y al baño adecuado para que puedan pasar sillas de ruedas, carros, camillas, grúas de arrastre, dependiendo de los dispositivos que se usen. Unidades con características especiales. En estos casos, debido a las características especiales de los pacientes, hay que adaptar todo o parte del equipamiento
y además deben disponer de otro tipo de utensilios, equipos, aparatos diferentes que son necesarios para así para que así proporcionemos con respecto a los cuidados adecuados a sus pacientes. Por ejemplo, el área de medicina intensiva, obstetricia, traumatología, el área de quemados, de radioterapia, ¿no? El resto de unidades van a presentar las mismas características que una unidad de un paciente de acuerdo al tipo que sea el paciente, ¿no? Características de la unidad del paciente. Bueno, tenemos que tener las características, por ejemplo, aquí, la habitación tiene que ser espaciosa, soleada, limpia, ventilada y ordenada. Con respecto a la característica de la temperatura, la unidad del usuario debe estar entre los 20 y 22 centígrados. Los pasillos deberían tener una temperatura entre 20 y 21 grados centígrados. Las consultas externas están a 21 y 23 grados centígrados. Y los quirófanos se encuentran desde un 25 a 28 de temperatura, ¿no? Entonces, con respecto a otro tipo de características que tiene que tener la unidad, es la humedad, que tendría que estar en un 40 y 60%. Pero en algunos estados patológicos como afecciones respiratorias, la unidad debe estar a un grado relativamente bajo, entre 10 a 20%. También es importante que nosotros tengamos la característica de la ventilación y la pureza del aire. La ventilación se realiza abriendo las ventanas y las puertas durante cortos espacios de tiempo, ya sea de 10 a 15 minutos, para así renovar el aire de la habitación siempre que sea posible, o si se está haciendo el cambio de ropa de cama y limpieza de la habitación, es adecuado que nosotros tengamos una ventilación en ese momento para poder realizar una renovación de todo el proceso del aire y también de los microorganismos que nosotros estamos limpiando, ¿no? Con respecto a la iluminación, repercute de la manera directa en el bienestar y la evolución de la enfermedad del usuario. Tenemos luz natural y luz artificial. Para la luz natural es producida por los rayos solares, por sus propiedades curativas, desinfectantes y térmicas. Para la luz artificial tenemos la iluminación eléctrica, que está diseñada de forma que pueda ser utilizada según las necesidades. Entonces es importante que nosotros visualicemos en una unidad que exista luz natural y luz artificial. La gran mayoría de hospitales tienen ventanas, los espacios hospitalarios tienen corrientes para poder eliminar el CO2 y poder también que pueda ingresar lo que es el oxígeno. Si ustedes han visitado los hospitales, van a poderse dar cuenta, el seguro tiene un mecanismo de poder tener iluminación artificial y natural. MINSA también utiliza otro mecanismo. Entonces, sí o sí, un hospital tiene que tener luz natural y artificial. Ahora, con respecto a lo que es la higiene y la limpieza, eso va a repercutir seriamente en la evolución del paciente. Es muy importante que nosotros evitemos la acumulación de microorganismos en la unidad del paciente y realizar la eliminación del usuario, por ejemplo, de sus residuos que va a eliminar el usuario, como orina, vómitos, exudados, heces. Es muy importante que este tipo de eliminaciones nosotros lo eliminemos en ese instante, porque así vamos a evitar una propagación de microorganismos que va a generar algún tipo de foco infeccioso. En un espacio cerrado da lugar a que se produzca olores desagradables que esto van a repercutir en el propio paciente y también pueden agravar su estado y su recuperación de su salud,
para que así pueda ir mejorando cada día. Entonces es muy importante que se realice la higiene de la unidad constantemente y que también se practique lo que es la limpieza. Ahora, por el detalle de la actualidad con respecto al COVID, este tipo de ambientes es constantemente desinfectado y la limpieza también es diaria, porque sabemos que el estar contacto con este tipo de manipulaciones de pacientes se tiene que desinfectar cada vez que se realice un procedimiento con el paciente. Entonces, ahora se toma muy estricto lo que es la desinfección y la higiene. Pero antes que aparezca este virus, sí se limpiaba también constantemente, pero es importante que nosotros informemos al familiar que es de mucha importancia que también él colabore con la parte de la higiene y de la limpieza de su unidad del paciente. A veces, por ejemplo, hay unidades que tienen lo que es cómodas, entonces en ese tipo de unidades que los pacientes tienen sus cosas personales, a veces nosotros no podemos limpiar sin la autorización del paciente, si es que está consciente también. Entonces se le pide al familiar que él realice ese proceso de higiene y de desinfección, porque son las cosas del paciente, ¿no? Pero con el resto, como por ejemplo pueden ver acá en la imagen, con los utensilios, que ya sea un tensiómetro que está empotrado, un portazuero, un monitor, un saturómetro, se puede realizar la desinfección. Las unidades las mobiliarias, por ejemplo, las mesas, las cómodas, las sillas, es muy importante que nosotros realizamos la desinfección y también se tiene que sumar a la parte de la cama, el colchón, también se tiene que desinfectar porque ustedes saben que todos los días nosotros nos levantamos y tendemos nuestra cama. Antes de tender nuestra cama, lo sacudimos porque va a haber una acumulación de ácaros. Entonces, igual, en los hospitales también hacen la muda de cama todos los días, la higiene de cama también lo tienen que hacer y la de la unidad. De nada nos va a servir que nosotros mantengamos la cama desinfectada, limpia, cuando la unidad no lo complementa. También vamos a producir que afecte esto a la recuperación del paciente. Entonces se tiene que limpiar toda la unidad. La unidad del paciente va a incluir cama, accesorios, ropero, todo lo que el paciente tenga contacto y lo utilice para poder tener su estadía cómoda, ¿ya? Mobiliario y material. El mobiliario que debe formar parte de una habitación hospitalaria varía si se trata de unidades especiales, por ejemplo, UCI, coronarias, diálisis, ese tipo de especialidades. También de unidades de hospitalización general, por ejemplo, medicina interna y cirugía. Entonces, como ustedes pueden visualizar aquí hay una imagen de una unidad. Contamos con un timbre de llamada, una lámpara, aquí hay una ventana, tenemos una silla, un sillón, una mesa o cómoda, contamos con papeleras, taburetes, que nos va a ayudar a poder realizar el traslado del paciente cuando tiene que ir al baño o cuando tiene que ir a algún tipo de examen, si no es necesario lo que es la cama o la camilla. El mobiliario que forma parte de la unidad, ¿cuál es? La cama es la principal. Sirve para acoger al paciente, por lo que debe estar en perfectas condiciones de conservación y mantenimiento, para que éste se sienta más cómodo. Algunos tienen ese tipo de cama, ¿no? La que es automática, otras tienen la mecánica, tienen se puede cambiar las posiciones con un control, o tienen que usar una manija para poder elevar la cabecera, para poder bajar la cabecera, para poder elevar los pies. Entonces, va a haber distinto tipo de camas que vamos a encontrar nosotros en el área hospitalaria.
La ropa de cama, ¿qué es lo que lo conforma? Por lo general, cada cama debe tener 2 sábanas de algodón fuerte y duradero que realiza el estiramiento. Acá pueden verlo, 2 sábanas. Una sábana o solera protectora de algodón. Una solera protectora de caucho plástico, que algunos lo conocen como el hule. 2 fundas de almohada, una frazada y un cobertor de colcha. Entonces, aquí en la imagen puede ver almohada, cubre colchón, también algunos tienen lo que es un cubre colchón, 2 sábanas, tiene eso que se refiere a la entremetida, puede ser lo que es el hule o puede ser lo que es una manta o un colchón delgado de antiescaras. Acá tenemos la manta y tenemos la colcha. El colchón debe ser firme y de preferencia ortopédico, para así favorecer el alineamiento corporal correcto de material duradero y fácil de limpiar. Algunos están recubiertos con material de plástico para protegerlos y así facilitar lo que es la limpieza. En caso contrario, tendríamos que utilizar las soleras de hule. Algunos colchones también son especiales para igualar la presión en la piel del usuario. Ejemplo, hay colchón de aire, colchón de agua de caucho espumoso, que también ayuda. Por ejemplo, acá en la imagen ustedes pueden visualizar el colchón clínico hospitalario, que es el que es adaptable a 3 cuerpos planos de la cama, impermeable, 100% lavable y antiestático. Tenemos el colchón que es para camillas, que se usa para transporte, procedimientos, urgencias, pediatría, cirugía, fisioterapia. Tenemos el colchón clínico antiescaras, que es adaptable a 3 y 4 planos de la cama, es impermeable, 100% lavable, antiescara, especial para las unidades de cuidados intensivos, porque es la unidad donde mayor parte de tiempo va a pasar el paciente hospitalizado. Y como va a estar también inconsciente y no se va a poder movilizar, se tiene que usar ese tipo de colchones. Ropa de la cama, por ejemplo, almohadas, cubre colchón, cobijas, sábanas, protectores impermeables. Estos productos, algunos cuentan con el logotipo de la empresa o logotipo de lo que es el seguro. Ustedes si han visitado lo que es salud, todo lo que es la unidad del paciente cuenta rotulado por salud y sus colchas también están rotuladas por salud. En MINSA en algunos casos sí, en algunos casos no, pero para poder tener una adecuada unidad, si nosotros estamos en el área correspondiente y vemos que le falta una sábana o le falta un cobertor, le falta lo que es la almohada, le falta lo que es el hule, hay que solicitar, pero sé que en algunos casos, hay en los medios que tenemos, no contamos con todos los materiales, pero hay que ver cómo podemos adecuarnos, porque el paciente sí o sí tiene que tener por lo menos un hule, sí lo tiene que tener, porque sabemos que algunos pacientes, al menos si son geriátricos, van a poder van a realizar sus eliminación ya sea de orina o de heces fuera del pañal, fuera de la ropa interior. Entonces, para que no realice un manchado completo de la cama, el hule es de gran ayuda. Contamos también con una mesa de sobrecama, que es como esta imagen que ustedes ven aquí, que algunos también lo llaman lo que es la mesa de mayo. Es movible y se utiliza con mucho objetivo como de bandeja de alimentos, para colocar la bandeja para tratamiento médico, de enfermería, colocar objetos para el aseo del cliente, colocar una radio o un televisor, ¿no? También contamos con esta mesa cabecera de cama, que son como este tipo de imágenes, llamadas también como velador. Debe ser lo suficiente para que el cliente pueda alcanzar su superficie superior cómodamente, o sea, tiene que estar al alcance
de lo que se pueda movilizar el paciente. Acá habitualmente él coloca su jabón, su cepillo, su pasta dental, su rasurador, sus cremas, todo lo personal para su uso, para su aseo. Suele tener un pequeño cajón en el que se guardan las pertenencias del paciente también. Un armario en el que podemos guardar los materiales de aseo, como les comentaba. El lavatorio, toalla de baño, las chatas o papagayos que también son parte de la unidad del paciente, también pueden ser guardadas en este velador. También contamos con la silla o sillón, como pueden ver aquí en la imagen, está situada junto al paciente, al lado contrario de la mesilla y cerca de la cabecera de la cama para que puedan sentarse fácilmente sin necesidad de desplazarse. También contamos con lo que es el biombo, que es parte de la unidad del paciente, que se emplea para separar una cama de otra, es decir, que cada unidad de paciente dentro de una misma habitación, su objetivo es mantener y preservar la intimidad del paciente. Por ejemplo, otros tipos de materiales que pueden ser parte de la unidad del paciente, material de uso habitual, un vaso y una jarra, que es para la higiene, otro vaso para la realización de la higiene bucal, una palangana, que esto lo llamamos como un lavatorio, una cuña o botella para la recogida de los heces y la orina en pacientes encamados, un recipiente adecuado para recoger las muestras, pijama o camisón o también bata, guantes, un paquete de pañuelos desechables o de gasas, un termómetro, depresores linguales para la inspección bucofaringea, eso es en algunos casos, no en todos los casos. Ropa de cama, también podemos contar lo que es la sábana, almohada, protector, colcha o manta. Para el material de higiene personal, como les comentaba, jabón líquido, esponjas de un solo uso para el baño, peine, toallas, crema hidratante y papel higiénico. Otros materiales en función de la patología del paciente. Eso va a depender de acuerdo a la situación que se encuentre, ¿no? Cada persona. Por ejemplo, arco de cama, que es un dispositivo para que la ropa de cama no esté en contacto directo con el paciente. Se usa mayormente en los pacientes quemados. Un pupitre es un respaldo regulable formado por un arco metálico que se utiliza para ayudar al paciente a adaptar la posición de Fowler, la que habíamos hablado la semana pasada, que era la posición del ángulo de 90 grados. Almohadillas que permiten que el paciente pueda adoptar distintas posiciones. Centinelas de la cama, que son almohadillas de polietileno que se colocan a los lados de la cama para evitar lesiones o caídas de la persona. Equipos o dispositivos para la movilización o desplazamiento del paciente, como sillas de ruedas, grúas de arrastre en algunos casos, camas de bipedestación, muletas o bastones, andadores, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora al tema del tendido de cama, ya que hemos hablado de la parte de la unidad del paciente. ¿Qué nos dice el tendido de cama? Nos dice como definición que es el procedimiento que se realiza para la cama clínica en diferentes situaciones. Equipo, ¿qué es lo que necesitamos para un tendido de cama? Tenemos, por ejemplo, el equipo necesario, que es 2 sábanas para una cama que va a utilizar una persona adulta, o dependiendo que si es pediátrica también, un hule clínico, una solera, un cobertor, una colcha, 1 o 2 fundas y un contenedor. Tipos de cama, tenemos la cama cerrada, que es un tipo de cama que se encuentra preparada y lista para ser utilizada al ingresar un paciente al servicio. Se realiza previa limpieza y desinfección de acuerdo a las normas institucionales por el personal capacitado a fin de evitar riesgo. Por ejemplo, aquí pueden ver en la imagen, esta es una cama cerrada, como lo dice aquí en la diapositiva. Ese tipo de camas vamos a encontrar cuando las personas
van a recién a hospitalizarse y están teniendo el ingreso al servicio. Tenemos la cama abierta, que se denomina así por la transformación de la cama cerrada, que se produce cuando el cliente ingresa al servicio, permitiéndole introducir con facilidad. Ustedes pueden ver acá la imagen, genera un pequeño doblez, lo cual nos va a indicar que esa cama ya ha sido preparada para que el paciente pueda ya tener el ingreso a la unidad y también a lo que es el mobiliario de la cama. Tipos de cama, tenemos cama anestésica o quirúrgica, que esta cama quirúrgica, cama de recuperación, cama posoperatoria o camilla de sala de operaciones, se utiliza en pacientes que retornan de recuperación, postoperatoria o posparto. Aquí pueden ver en la imagen. Tipos de cama, también encontramos la cama ocupada, que se realiza cuando el paciente está imposibilitado de levantarse de la cama por su estado de gravedad o por indicación médica, pudiendo utilizar para el cambio de ropa de la cama, realizar el baño de esponja o arreglo de la cama, el arreglo del cambio de cama o no de sábanas previa evaluación del estado de higiene de las mismas. Ustedes pueden visualizar aquí el cambio, la higiene y el cambio de cama se hace con el paciente utilizando la cama, ¿ya? Porque tiene motivos de no poder tener movilización por indicación médica o por la gravedad de lo que respecta a su estado de salud. Como ustedes ven en la imagen, no es una sola persona que lo realizan entre dos personas, de la misma modalidad que les había comentado, que el traslado de paciente o la movilización de pacientes también se hace de dos personas. Bueno, eso ha sido con respecto a los tipos de cama que podemos encontrar, abierta, cerrada, ocupada. Les voy a visualizar, pasar unos videos para que ustedes puedan ver cómo es el tendido de cama por los dos tipos, que encontramos el de abierto y cerrado. Tendido de cama abierta. Es la cama que se prepara en el momento que ingresa un paciente para hospitalizarse o quedarse en observación. También se realiza diariamente en un paciente que pueda movilizarse. El objetivo: realizar un correcto arreglo de una cama ya ocupada por un paciente que pueda levantarse. El equipo: una sábana inferior, una sábana superior, un hule, una solera, un cobertor, una colcha, una funda de almohada y una almohada. Preparar el equipo necesario, llevarlo a la unidad del paciente y colocarlo sobre una silla en orden inverso a cómo se va a utilizar. Frenar las ruedas de la cama y colocarla en posición horizontal. Lavado de manos y calzado de guantes. Colocar la sábana inferior longitudinalmente a la mitad del colchón. Extenderla e introducirla por debajo de la parte superior a la inferior. Realizar el pliegue o cartera en las esquinas de la cama, empezando por la parte superior hacia la parte inferior. Colocar el hule en el tercio medio de la cama y centrarla.
Colocar la solera de la misma manera e introducir los laterales del hule por debajo de esta y los extremos por debajo del colchón. Colocar la sábana superior en el borde superior del colchón y extenderla longitudinalmente desde la parte superior a la inferior. A 20 centímetros por debajo del borde superior de la cama y extenderla longitudinalmente. Colocar la colcha a 10 centímetros por arriba del cobertor e introducir el borde debajo del mismo y el borde de la sábana superior sobre la colcha. Introducir la parte superior de las tres piezas por debajo del borde del colchón, haciendo un doblez transversal a la altura de los pies, luego hacer el doblez o cartera. Comprobar el buen estado de la almohada, colocar la funda y ponerla en la cabecera de la cama. Realizar un doblez en la parte superior de la cama en forma de abanico para el acceso del paciente. Tendido de cama cerrada. Son las maniobras que se efectúan para cambiar la ropa de cama que no está asignada a ningún paciente, pero que está lista para su recepción en caso de que fuese hospitalizado. Los objetivos son realizar un arreglo correcto de una cama que debe recibir a un nuevo paciente. El equipo: una sábana inferior, una sábana superior, un hule, una solera, un cobertor, una colcha, una funda de almohada y una almohada. Preparar el equipo necesario, llevarlo a la unidad del paciente y colocarlo sobre una silla en orden inverso a cómo se va a utilizar. Frenar las ruedas de la cama y colocarla en posición horizontal.
lavado de manos y calzado de guantes. Colocar la sábana inferior longitudinalmente a la mitad del colchón, extenderla e introducirla por debajo de la parte superior a la inferior. Realizar el pliegue o cartera en las esquinas de la cama, empezando por la parte superior hacia la parte inferior. Colocar el hule en el tercio medio de la cama y centrarla. Colocar la solera de la misma manera e introducir los laterales del hule por debajo de esta y los extremos por debajo del colchón. Colocar la sábana superior en el borde superior del colchón y extenderla longitudinalmente desde la parte superior a la inferior. Colocar el cobertor a 20 centímetros por debajo del borde superior de la cama y extenderla longitudinalmente. Colocar la colcha a 10 centímetros por arriba del cobertor e introducir el borde debajo del mismo. Introducir la parte inferior de las tres piezas por debajo del borde del colchón y hacer el doblez o cartera. Luego, introducir el resto de la ropa por debajo de la cama. Comprobar el buen estado de la almohada, colocar la funda y ponerlo en la cabecera de la cama. Chicos, eso han sido los dos videos. Igual luego les voy a pasar, voy a subir al grupo los videos. Igual también en la plataforma van a estar en los links para que ustedes lo visualicen.
Para la clase del día de hoy, como ustedes han visto, es más práctica que teórico, entonces no va a haber trabajo, porque sería dejarles que me realicen el tendido de cama abierto y cerrado con su cama. Entonces, va a ser un poco tedioso porque van a tener que grabarse y todo. Entonces, pueden visualizar el video cuantas veces quiera para que lo puedan aprender, pero ustedes conscientemente, cuando se levanten, pueden practicar eso en su cama. Practiquen en su cama el tendido, utilicen, si no tienen, bueno, no, obvio que no van a tener solera, hule, todos esos implementos, pero lo pueden reemplazar con sábanas. Utilizan, lo doblan a la mitad y lo utilizan como un hule, pero practiquen el tendido que les va a poder ayudar cuando ustedes van a recepcionar un paciente o cuando estén en un área de hospitalización. Entonces, sí practíquenlo, ya es conscientemente ustedes. Como les digo, espero que la situación mejore, y si es que mejora la situación con respecto al COVID, y todavía estamos hasta noviembre con ustedes, y se reactiva poder realizar una clase o práctica presencial, podríamos aprovechar en realizar estos tipos de procedimientos con ustedes para que puedan hacer un recordatorio, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la situación del contexto que estemos todavía todo el año. Esto escapa de las manos tanto para la empresa como para ustedes, pero sí le pediría que lo practiquen para que sean beneficiarios ustedes, ¿no?